Papá, ya no tengo a dónde ir. Te extraño. El campeonato de carreras llega a su punto más alto. Actualmente el tricampeón Alejandro lucha por el título contra el Gran Caballero Negro y uno de los favoritos de este año, Benjamin. Alejandro ganó 3 títulos seguidos, siendo el único tricampeón en la historia de la liga. ¿Será hoy su 4ª victoria o Benjamin romperá el mito invencible, siendo el nuevo rey del automovilismo? ¡Estén atentos! ¡Es él! ¡El mejor caballo negro de la historia! ¡Fuerte el aplauso para Benjamin, el nuevo rey del automovilismo! Fuiste tú. Tú saboteaste mi auto. Exacto. ¿Por qué? Mi papá te veía como a su hijo. ¡Ni menciones a ese viejo! Ambos éramos sus hijos. Solo porque fui adoptado no me dejaba competir. ¿Y eso por qué? El día de hoy te voy a quitar todo lo que tienes. Por cierto, hay algo más que debes saber. Ese viejo Tuvo un accidente viniendo acá. Y él murió al instante. ¿Por qué no adivinas quién fue quien lo hizo? ¡Papá! ¡Malparido! ¡Yo! ¡Vete! Alejandro, eres demasiado ingenuo. Ser rey es solo un comienzo. mejor! ¡Rey del automovilismo! ¡Rey del automovilismo! Mejor, vámonos. Pero parece lamentable. ¿Por qué no lo llevamos a casa y le damos un trabajo? ¿Te parece bien? Anastasia, mañana será la clasificación del Gran Premio Basilic. Llevaré al club de vuelta a la Liga de Carreras para competir. El señor Jiménez es nuestro mejor piloto. Mañana su competencia atraerá muchos inversores. Con su talento, tal vez supere al tricampeón. El señor Jiménez es nuestro mejor piloto. Mañana, su competencia atraerá muchos inversores. ¡Rey de las carreras! 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 Dicen que el tricampeón no soportó perder. Se alejó de todo, hasta vendió su auto. Es una pena, Anastasia está loca por él. Esta historia de romance acabó antes de empezar. Ay, oye, no digas tonterías. Dicen que Benjamín tomó el título y reemplazó a todos los oponentes para elevar su fama. El Gran Premio Basilic también cambió su nombre. El Gran Premio Basilic. En esa época, el Club Infinito era muy fuerte, pero con Benjamín en el Club Prosperidad, crecieron y arrasaron con todas las competencias. Nosotros llevamos años sin buenos logros, y es que caímos del ranking. Y ahora solo clasificamos. Los inversores huyeron y nos quedamos sin fondos. Si no ganamos este año, me temo que el club va a quebrar. Exacto, Javier. La competencia de mañana es crucial. Tienes la responsabilidad de llevarnos de vuelta a la liga y entrar al Gran Premio. No te preocupes, papá. Mi motor es de primera. Déjamelo a mí mañana. Por cierto, les voy avisando. Daré unas vueltas más. Quiero probar el nuevo motor. Espera. ¿Ah? Tu motor tiene algo raro. Revísalo bien.
Alejandro, no digas tonterías. Si no tienes nada que hacer, arregla tus autos. Exacto. ¿Qué sabes de carreras? No hables sin saber. Anastasia, ¿de dónde sacaste ese tonto? Despídelo. Ja. Alejandro, eres solo un mecánico. No entiendes de carreras. Diagnosticar un auto por el sonido. ¿Será que en verdad sabe? ¡Idiota inútil! Ese motor costó 1 millón. No puede estar mal. ¿Te crees el rey de las carreras o el tricampeón? Las habilidades de conducción del señor Jason mejoran cada vez más. Seguro que nos llevará de vuelta a la liga. Exacto. Algunos siguen causando alarma, insistiendo que algo anda mal con el carro. ¿Qué buscarán con eso? Basta. No hablen más de esto. Alejandro dijo que fue por la seguridad de Jason. Con el nivel que tiene ahora. Mañana Jason tiene muchas oportunidades. Será mejor que lo detengas ahora. Alejandro, ¿ya terminaste? Desde hace un poco no dejas de decir que anda algo mal con su carro. ¿Qué va a andar mal? Eso es. El motor de Jason usa la última tecnología extranjera. Tardamos 2 meses en traerlo. Es el mejor carro del Club Infinito. Es más probable que tú estés mal. Si esperan más, ni el carro, ni el piloto saldrán bien. ¡Suficiente! Lo que pasa es que no soportas vernos ganar. Alejandro, ¿es que olvidas que la señorita Anastasia te dio la mano y te dejó reparar carros aquí? Sin ella estarías en la calle. Desagradecido. Si no fuera por ella, ya te habrían echado. Dicen que algunas personas pueden detectar el estado de un carro con solo oír el motor, pero todos son pilotos élite famosos. ¿Será que este chico es más de lo que parece? Ya. Las dudas de Alejandro son razonables. Jason carga con el futuro del club. Es mejor que se detenga. Señor Gabriel, ¿realmente cree lo que dice este mecánico? Señor Gabriel, no es más que un mecánico. No sabe nada de carreras. Él solo quiere llamar su atención, padre. Jason está en un momento crucial. Detenerlo de golpe podría afectarlo. Tranquilo, señor. Su carro siempre está bajo nuestro cuidado. Ni un segundo fallamos. Seguro que va a estar bien, exacto. Si no confía en nosotros, ¿va a creerle a un mecánico? Si algo anduviera mal, ¿cómo es que no lo sabríamos? A ver. Está bien. ¡Camilla! ¡Camilla! ¡Traigan una camilla! ¡Jason! ¡Que traigan una camilla rápido! ¡Señor! ¡Jason! Se acabó. La competencia es mañana. Jason y su carro son nuestra única esperanza. Ahora él está herido y el carro destruido. Nuestra familia está acabada. ¿Cómo pudo pasar esto? Ese mecánico tenía razón. ¿Cómo es posible? ¡Jason! ¡Oh! El auto quedó destrozado. ¡Fantástico! Entonces, ¿ya murió? Johnson, tú saboteaste el auto de Jason. Gabriel, no te alteres tanto. De todos modos, somos viejos amigos. Me has lastimado los sentimientos. ¿Y este quién es? Es Johnson, dueño del Club Prosperidad. Para adquirir nuestro club nos ha estado hundiendo en las pistas, llevándonos al borde de colapso. Creo que no podrán participar en las clasificatorias de mañana. Por los viejos tiempos, ¿ah? ¿Por qué no me dejan comprar el club ahora? Ni en tus sueños. Es el esfuerzo de toda la vida de mi padre. Jamás caerá en tus manos. Vamos, señor Johnson. Aún tienen la clasificatoria mañana para regresar a la Liga del Automovilismo y competir en el Gran Premio Basilique. El auto de su hijo se volcó y aún así habla del Basilic. Me temo que ni siquiera llegaron a las clasificatorias. ¡Qué patético! El que fue el equipo más poderoso ahora depende de las clasificatorias para seguir existiendo. Todo es culpa de Alejandro. Sabía bien que el carro de Jason tenía fallas y no lo detuvo. La señorita Anastasia no debió sacarte de la calle. Debiste morirte de hambre allí. Tu motor tiene una falla. Mejor que lo revises de nuevo.
¿Quién dice que no tenemos piloto? Seguro que vamos a competir mañana. Papá, ¿Jason no es nuestro único piloto? Ahora que está lesionado, ¿a quién vas a poner a correr? A él. ¿Un mecánico? Gabriel, ¿perdiste la razón? ¿Vas a enviar un mecánico a las clasificatorias? No solo mañana participaremos. Voy a llevar al Club Infinito de vuelta a la Federación. ¿Un mecánico? Debes competir sí o sí mañana. Si el señor Johnson nos paga el bono, depende de ti. ¡Me opongo! Papá, es solo un mecánico de tercera. ¿Con qué calificación me reemplaza? Cierto, señor Gabriel, piénselo bien. No es más que un mecánico, ni ha tocado un carro de carreras. Jason, cálmate. Lo hago por el bien del club. Estás lesionado. No puedes correr. ¿Un mecánico me reemplaza? Prefiero correr herido. Escúchame, Gabriel. Te aconsejo que no tientes a la suerte. Mejor sé obediente y firma el contrato. Piénsenlo bien, o si no, mañana el señor Johnson ni siquiera los dejará clasificar en la carrera. Con la situación actual del club, si no compiten mañana, irán directos a la quiebra. Más vale que firmes ahora en lugar de esperar su bancarrota. ¡Estás inventando! Mientras estemos aquí, no dejaremos que en el club se quede con un malnacido como tú. ¿Quieres que los perdone? No es imposible. Aquí tienes la llave del Hotel Imperial. Ven esta noche a la habitación 1401. ¡Tú! Señor Johnson. ¡Mua! ¡Vete! ¿Cómo te atreves a golpearlo? Ese carácter. Me encantan las pimientas bravas. Esperaré el día en que me ruegues de rodillas. ¿Te pasaste de la raya? Papá, ¿de verdad dejarás que Alex compita? El Basilique es nuestra única esperanza. Ahora, ni siquiera tenemos un piloto. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados mientras el club quiebra? Solo soy un mecánico. No me interesan sus disputas de clubes. Alex, ven conmigo. Aunque no sé quién eres en realidad, sé que entiendes de carreras de verdad. Mañana necesito que tomes el lugar de Jason en las clasificatorias. Se equivoca de persona. Solo soy un mecánico. No. De entre todos aquí, solo tú detectaste el problema del auto. No eres un mecánico cualquiera. Estamos desesperados. Por favor, salva al club. En aquel entonces, el Infinito también era un club poderoso. Pero desde que Benjamín firmó con el Club Prosperidad, ellos empezaron a aplastar a los demás. Quienes no obedecían terminaban en quiebra o eran absorbidos. El Club Infinito es mi única esperanza. No puedo quedarme viendo cómo quiebra en mis manos. Eres mi última esperanza. Te lo ruego. Salva al club. ¿Qué quieres que haga? La carrera de mañana está dividida en 7 tramos. Solo si ganamos cada tramo, tendremos oportunidad de entrar al Basilique. Para superar esta crisis, debemos quedar entre los 5 primeros en Basilique para conseguir inversiones nuevas. Por la muerte de mi padre. Lo evité estos 3 años, Benjamín. Me traicionaste por ambición y mataste a mi padre. Yo mismo voy a destruirte. Por favor, salva al club. Acepto. Pero no prometo nada. Gracias. Gracias. Anuncio. Que Alex representará a Jason en las clasificatorias. ¿Por qué? ¡Papá! ¿Vas a poner un mecánico en mi lugar? ¿Cómo voy a quedar después de esto? Me opongo totalmente. Basta. Basta ya. Es mi decisión final. Papá, el carro que usamos está dañado y no hay tiempo para conseguir otro. Papá,
Aunque el rey del automovilismo no va a competir mañana, el Grupo Prosperidad tiene muchos clubes afiliados. Seguro que nos pondrán trampas mañana. Sin un buen auto es imposible clasificar. No se preocupen. Con este basta. ¿Qué? Alex, ¿estás loco? ¡Es A86, una chatarra! ¿Vas a correr con esto? ¿Estás intentando que perdamos? ¡Ay! Será mejor que lo cambiemos a otro. Este vehículo no es de carrera profesional. Aunque lo modifiquemos, sigue siendo un prototipo. La diferencia con los de competencia es abismal. No importa. Solo son clasificatorias. Con eso basta. La carrera de hoy define el futuro del Club Infinito. Debemos captar la atención de los inversionistas. ¡Ánimo todos! ¡Ánimo! ¿Han visto a Alejandro? Incluso llegó tarde a una carrera tan importante. ¿Se habrá echado para atrás? El señor Gabriel confió tanto en él y ahora huye como rata. Ya se lo dije, es solo un mecánico de tercera. No sirve para correr, debe tener miedo a ser revelado y ni se atreve a aparecer. Ya advertí antes que no debíamos dejarlo participar. Solo es un vulgar mecánico, no es de fiar. ¡Hey! Aún no empieza la carrera. Esperemos más. Papá, ¿hasta cuándo esperará? Mientras no comience la carrera debemos encontrar un reemplazo rápido. Alejandro se fue. Además del señor Jason, ¿a quién más tenemos? ¿Estamos destinados a la quiebra? ¡Gabriel! Johnson, ¿qué haces aquí? La carrera está por comenzar. ¿Ese mecánico aún no llegó? ¿Acaso él escapó? Ja, es lógico. Después de todo, es solo un mecánico. No conoce el mundo real. Aunque viniera, solo lograría humillarse. Alejandro no es así. Quizá pasó algo en el camino. Hermana, no lo defiendas más. Está bien que ese fracasado haya escapado, pero nos hace pasar vergüenza. La señorita confió mucho en él dejándolo participar en una carrera tan importante, pero resultó ser un cobarde. Traicionó su confianza. Cariño, ¿por qué no me aceptas? Si me complaces, quizás los deje vivir. ¡Jamás! Prefiero morir a dejar que un botán como tú se aproveche. Una belleza como tú. Hasta cuando te enfureces resultas encantadora. ¡Tú! Cuando compre el Club Infinito serás mi primer botín. ¡Qué descaro! Tranquila, Alejandro va a venir. Deja de soñar. Ese mecánico no aparecerá. Ahí está. ¿Oh? Alejandro está aquí. Aún tenemos oportunidad. ¿Y qué si llegó? ¿Crees que ese perdedor va a lograr algo manejando esa chatarra? ¿Tan miserable es su club que lo usan? ¡Hasta sacaron esa carcacha del AE86! Vamos, señor Johnson. Enviaron a un mecánico a manejar esta chatarra para complacerlo. ¿Cómo puede reírse de ellos? Le dije que cambiara de carro, pero se aferra a esa basura. Nos dejan ridículo. ¿Cómo competirá contra los mejores carros con esa porquería? No todo está perdido. Aunque el carro de Alejandro no es comparable con los profesionales, si aprovecha las oportunidades, podría rebasar en las curvas. Anastasia, ¿crees que es el tricampeón? Ese cacharro quedará rezagado desde la primera vuelta. Rebasar en curvas tiene suerte si no se estrella. Señorita, es demasiado buena con él. Le dio cobijo y oportunidades, pero ¿y él anda manchando el nombre del club? Gabriel, si no tienes carros decentes, me pides uno. Siempre que tu hija me acompañe esta noche. ¡Cálmate de una vez! Las reglas no prohíben competir con una E86. Además, en esta carrera, todo puede pasar. ¿En serio crees que un mecánico me vencerá? Para acabar con sus ilusiones. Traje al discípulo del rey del automovilismo. ¡Ven a competir! ¿Qué? ¿Invitaste a Ben? Ben, es el pupilo del rey. ¿También va a participar en las clasificatorias? Con sus habilidades, ni siquiera necesita clasificar. Johnson, solo lo dificultaste. ¡Exacto! Quiero verlos desesperarse. Ben fue entrenado por el rey.
Desde que debutó ganó incontables carreras. Es invencible. Me temo que solo el tricampeón podría vencerlo. Y ese tipo también fue vencido por mi maestro. Aunque estuviera aquí, no sería rival para mí. Con Ben presente, ni se les ocurra conseguir una inversión. Quiero ver quién podrá salvarlos ahora. ¡Tú! ¡Nos estás destruyendo! Supervivencia del más fuerte. Los poderosos devoran a los débiles. Y nosotros tenemos al mismísimo rey. ¿Con qué piensan contraatacar? Ven, da todo tu potencial. Sin piedad. Ah, los accidentes en pista son cosa normal. Tranquilo, un mecánico cualquiera. No merece correr conmigo ni en sus sueños. Estamos acabados. Jamás imaginé que Johnson traería al discípulo del rey. ¡Vamos a perder esta vez! Papá, es el pupilo del rey. ¿Alejandro va a poder con él? Ben nunca ha perdido desde que debutó. Alejandro no tiene esperanza. Solo espero que su desempeño llame la atención de los patrocinadores. Damas y caballeros, la emocionante carrera está por comenzar. El ganador clasificará al Gran Premio Basilique. ¿Quién va a sobresalir entre tantos competidores? ¡Es hora de averiguarlo! This is the blast off. Time to blow this up. So best you run for cover. We're about to hit self-destruct. Global, my people, everybody. Bessie es el discípulo del rey del automovilismo. Al inicio de la carrera se destacó entre la multitud tomando la delantera, mientras que Alejandro parece tener problemas mecánicos. En una competencia tan crucial maneja un AE86. ¿En serio vino a competir? Gabriel, ¿dejaste que un mecánico compita con una chatarra? Me temo que se va a desarmar antes de que acabe la carrera. Le dije que cambiara de carro, pero no me escuchó. La carrera apenas empieza y ya va último. Estamos perdidos. Es solo un mecánico. ¿Qué puede hacer? No solo vamos a perder, sino que seremos el hazmerreír. No puede ser. Me equivoqué con él. ¡Miren! ¿Por qué se detuvo Alejandro? ¿Qué? Alejandro está reparando su auto. Como era de esperar, un AE86 no soporta una carrera de tanta intensidad. Parece que hoy va a ganar Ben. ¿Eso fue un callejón? Gabriel, ¿es una broma? ¿De verdad lo dejaste competir con esa chatarra? Reparando en plena pista. ¿Qué cree que está haciendo? Ben lleva una gran ventaja. La brecha con los demás se amplía cada vez más, mientras Alejandro sigue reparando su auto. ¿Está intentando hacer la carrera más interesante, haciendo de payaso? ¿Qué demonios está haciendo? ¿No sabe que está en una carrera? Miren, un mecánico jamás olvida su trabajo. ¿Este es su mejor piloto? Alejandro vuelve a su auto. Parece que terminó la reparación, pero con este retraso va 2 minutos abajo. 2 minutos en cualquier carrera son fatales. Esta competencia no tiene suspense. El triunfo va a ser de Ben. 2 minutos. Con su rendimiento no pensemos en inversores. El club entero será la burla de todos. 2 minutos abajo. Parece que debo acelerar. 2 minutos basta para decirnos quién gana. Ni siquiera el tricampeón alcanzaría eso, mucho menos un mecánico. La carrera ha entrado en su clímax. Ben alcanzó la última vuelta sin ningún rival a la vista. Aún hay esperanza con 2 minutos.
¡Dios mío! ¿Qué es eso que va tan rápido? ¿Quién es? ¿Cuándo me alcanzó? Sí, es rápido, pero frena en cada curva. Si mantengo el ritmo, puedo alcanzarlo en 2 minutos. ¡Otro derrape perfecto! Es obvio que Ben tiene el triunfo asegurado. Solo quedan 2 curvas. Después de ellas podrá cruzar la meta. Va a toda velocidad, está por ganar. Este desgraciado insistió en conducir esa chatarra. Si no, no perderíamos tan miserablemente. Ben acaba de entrar en su última vuelta. Gabriel, sería mejor que prepararas el contrato de adquisición. Quedan 30 segundos. Una última curva. Se acabó, Ben está por finalizar, vamos a perder. Una carrera aburrida, sin emociones. ¡Es ahora! ¿Pero qué pasó? ¡No manches! ¡Alejandro lo ha alcanzado! Iba bien atrás, pero lo hizo. Miren, es Alejandro. Alejandro, ¿no iba 2 minutos atrás? ¿Cuándo llegó? ¡Increíble! Un E86 contra un auto élite. ¡Es imposible! ¿Cómo lo alcanzó en 2 minutos? ¿Cómo puede ser? Es solo un mecánico. ¿Cómo lo alcanzó en 2 minutos? 2 minutos completos. En la pista eso es un obstáculo insuperable. ¿Cómo rayos lo logró? No pensé que Alex sería tan increíble. ¡Milagro! ¡Es un milagro! Alex de verdad recortó los 2 minutos de diferencia. ¿Va a competir con Ben por el campeonato? Ya le anda igualando el paso a Ben. Quizás va a ganar. ¿No es demasiado pronto para celebrar? ¿En serio creen que un simple mecánico puede vencer a Ben? ¿Un mecánico con su chatarra va a ganarle a Ben y mi carro de millones? Tiene razón. La diferencia entre carros no se cubre con habilidad. Con eso pronto Alex va a quedar rezagado. No es posible que gane. ¡Increíble! ¡Qué carrerón! Solo les queda una última curva. El campeón se va a definir en esta curva final. ¿Soy el pupilo del rey del automovilismo? ¿Un mecánico pretende robarme la victoria? Aunque remontó 2 minutos, el tramo que queda no es suficiente. Se acabó. Alex va a quedar atrás, solo queda una curva. Esta última vuelta va a decidir al ganador. Si no adelanta acá, en esta curva, seguro va a perder. Ben es el pupilo del rey del automovilismo, con múltiples victorias. Conoce esta pista como nadie. Aquí nadie le puede ganar. Tendré que usar mi movimiento especial. Esta curva final no solo prueba técnica, también coraje. Si frenas pronto, te pueden pasar por detrás, pero si frenas medio segundo tarde, te puedes ir al acantilado. 5 metros. 3 metros. No alcanza, aún no. Si lo lleva al límite, podrá pasarlo. 1 metro. Al extremo. ¿Un sucio mecánico contra mí? Prepárate para chocar. ¡Perfecto! Como esperaba del discípulo del rey. Ben frenó al límite exacto y derrapó. Pocos pueden lograr eso en su vida. ¿Un mecánico inútil intenta adelantar en esta curva? Esas son puras tonterías. Espera, ya está al límite. ¿Por qué Alex no frena? ¿Quiere morir? ¿Qué? ¡Sigue acelerando! ¡Casi lo logro! ¿Es que acaso no sabe que ya pasó el punto óptimo para frenar? ¿A esta velocidad no tiene miedo de desintegrarse? Ben tomó la curva al límite y sigue acelerando sin frenar. ¿Cree que puede superar eso? ¿Quién se cree que es? Alex, frena ya. Sin duda es mecánico. Ni sabe dominar el límite. A esta velocidad, si se atreve a frenar, seguro se va a volcar. Parece que el campeón está decidido. Cuando Ben supere esta curva, va a escuchar los himnos de la victoria. ¡Ahora o nunca! ¿Qué? ¡Alex lo pasó al límite extremo! ¿Qué? ¿Cómo es posible?
¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo sucedió esto? ¡Sí! ¿Cómo tomó esa curva con tan poca distancia? No, no es posible. Superó a Ben en velocidad. Parece que Ben ya fue al límite, pero no fue así. Alejandro aprovechó el hueco y lo pasó al final. ¡No puede ser! ¿Cómo perdió Ben ante un simple mecánico? ¡Es absurdo! ¿Cómo lo logró? ¡Ganó! ¡Alejandro de verdad ganó! Ese mecánico realmente ganó. ¿Cómo es posible? ¡Imposible! ¡El discípulo del rey fue vencido! Genial. Alejandro ganó. Había mucha desventaja y aún así conquistó el campeonato. De esta manera nuestro club podrá competir de nuevo en el Gran Premio Basilique. ¡Ah, maldita sea! ¡Tan cerca! ¡Estuve a nada de quedarme con el Club Infinito! Dejen de decir tonterías. Ganamos la carrera y eso significa que vamos a regresar a la Liga de Automovilismo y correr en Basilique. ¿Y qué? El Club Prosperidad es el mejor. Hoy tuvieron suerte de ganar. ¿Pero creen que el rey va a dejar que participen en Basilic? Tú eres un maldito. Usan al rey del automovilismo para eliminar rivales. Eso no es deporte y están manchando el Gran Premio Basilique. Eso es, cuando existía el tricampeón apoyaba a todos los clubs en el Gran Premio Basilique. ¿Y ustedes? Aprovechando su poder oprimen a los demás y dejó a muchos clubes en la ruina. ¿En qué época vivimos? ¡Supervivencia del más fuerte! El rey del automovilismo nació a coronar la cúspide de la historia. Y ustedes no merecen ser comparables con él. Clasificamos al Basilique, limpia y legalmente. Incluso el mismo rey no puede alterar las reglas de la liga. Anastasia, no lo entiendes. El nuevo rey lo controla todo. Mueve los hilos de cada competencia. Hasta en la Liga del Automovilismo. La mayoría de accionistas están con él. Si va a conectar con esos accionistas, quizás puede cancelar nuestra participación. Enfrentarse a mí es enfrentarse al rey. Con una palabra suya, su club va a estar en la ruina. Papá, el rey es muy poderoso. No somos su oponente. Debemos retirarnos a tiempo. Todo es culpa de Alejandro. Si no fuera por él, no habríamos ofendido al rey. ¿Por qué es culpa suya? Participó en lugar de nuestra familia. Anastasia, todo cambió. Con una palabra del rey, todos nuestros socios van a cortar lazos con nosotros en segundos. Mejor hay que despedir al mecánico antes de que el rey se enfurezca y cortar toda relación con él. Estoy de acuerdo. Si no fuera por Alex, no habríamos molestado al rey. Debimos echarlo antes. Exacto. Señorita, no debió ser tan buena con él. Sabía que él iba a traer problemas. No estoy de acuerdo. Alex nos hizo ganar hoy. No muerdas la mano que da. Anastasia, en el peor de los casos le damos dinero y ya está. Sí. Es mecánico. Todo lo hace por plata, ¿no? Este chico podría salvarnos. Si lo dejamos ir así, sería una pérdida total. ¡Ya basta! No estoy de acuerdo. Alex nos hizo un favor. No pienso echarlo. ¡Ni de broma! Así que me dices que te venció un simple mecánico. Maestro, fue solo un error. Deme otra oportunidad. No habrá error ahora. ¡Inútil! Señor Benjamín, no fue del todo culpa nuestra. Ya casi ganábamos, pero Gabriel saldría con un mecánico de la nada y arruinó todo el plan. Exacto. Ahora todos los clubes del país, hasta los accionistas de la alianza, te siguen especialmente a ti, maestro. Pero el Club Infinito no cede. ¡Ahorita haré que los tumben! El Club Infinito siempre era fuerte. Y esta vez brillaron en la clasificatoria. Puede que se recupere con eso. Creo que va a tener que manejarlo usted mismo. Un club tan chico se atreve a retarme. Ve a la alianza y dile a esos viejos que expulsen al Club Infinito. Me voy ya.
Ya con usted metido, ¿no está regalado lidiar con Gabriel? Necesito que hagas algo más. Hace 3 años, tras el retiro, el carro de Alexander terminó en lo ilegal. Ahora ve y tráelo de vuelta. No se preocupe. Le juro que se lo entrego en persona. Te puedes ir. Todo lo tuyo es también mío, ¿lo recuerdas? Voy a manejar tu carro y también voy a pisotear tu antigua gloria. Me alegro. Estuvo difícil, jamás pensé que íbamos a ganar. Yo tampoco esperaba que fuera tan fuerte. ¿Vamos por un trago? Dale. ¡Salud! 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 ¿Es bonita? Yo misma la tomé. ¡Rey del automovilismo! 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 Gracias por lo de esta vez. Aunque el club aún no regresa a la liga oficial. Desde que ganaste la clasificatoria, muchos patrocinadores nos han buscado y trajeron bastantes inversiones. Sin ti, no sabría qué hacer. Solo tuve suerte. Ben es el discípulo del rey. No lo ibas a vencer nomás con suerte. Corres muy bien. ¿Por qué nunca me enteré de ti? ¿O acaso eres el legendario tricampeón que desapareció hace años? Te equivocas de persona. Si digo quién soy, traería problemas al club. Supongo que tienes razón. Ese tricampeón es un rey positivo. Qué tonta fui. Confundiendo a alguien tan apagado como tú con él. ¿Pasa algo, papá? Señor. Los de la liga han decidido dejarnos fuera del torneo. ¿Qué? ¿En serio juegan tan sucio? Esos inversores apostaron por nosotros por el Gran Premio Basilike. Si saben que ni siquiera correremos, nos van a destruir. Sí. Si no corremos, quebrar es lo de menos. Esos inversores nos van a odiar. Debe ser Johnson. Aprovecha para hundirnos. Oye, Alex, ¿tienes alguna idea? Papá, ¿en qué piensas? ¿Qué puede hacer un simple mecánico? Exacto, señor. Son los accionistas de la Alianza quienes quieren echarnos. Aunque Alex corra muy bien, ¿creen que va a hacer cambiar de opinión? Papá, estás cargando a Alex de más. Exacto. Es que no lo pensé bien. Para la reunión de accionistas, pueden intentar buscar a Gordon. ¿Gordon? ¿Al presidente de la Alianza? Oye, mecánico, déjate de tonterías. ¿Quién es Gordon, el presidente de la Alianza? Ni los cracks lo ven fácil. ¿Tú sí puedes verlo? Sí. La descalificación fue votada por la asamblea. ¿Y el presidente qué? Un momento. Aunque vote la asamblea, Gordon es el presidente. Él tiene la última palabra. Si él aprueba, podríamos tener un chance. ¿En serio? Sí. Papá, aunque Gordon acepte, ir al premio Basilic no basta. El Basilic no es cualquier carrera, es internacional. Un carro como AE86 ni merece entrar. ¿Y qué hay del carro de Jason? ¿Sigue sin andar bien? Está casi destruido. Todo lo que trae es importado y carísimo. Además escaso. Aunque pidamos ahora, tardan 3 meses. Ya es tarde. En un mes. Es la carrera. ¿No queda otra opción? Yo conozco un carro. ¿Hablas en serio, Alex? ¿Tú le crees? Solo es un mecánico más. A lo mucho manejó un AE86. ¿Conoce un carro real? Exacto, señorita. No le crea. Alex, ¿puedes encontrar un carro real? Este carro es para el Gran Premio Basilique. Cuando se retiró,
Su carro fue al circuito ilegal. ¿El carro del tricampeón? Entonces, podemos ir al circuito ilegal y recuperar el carro del tricampeón. ¿El carro del tricampeón? Debe valer decenas de millones. ¿Y de dónde sacamos tanto? Cuando el campeón se retiró, su carro fue vendido a Timoteo, uno de la ciudad del Río. Lo compró por 20 millones. Dios mío. ¿20 millones? Los inversionistas solo nos dieron 40 en total. ¿Timoteo? ¿No es el capo de la ciudad del Río? Dicen que ama las carreras. Incluso creó una pista ilegal. Todo para carreras clandestinas. Así es. También es fanático del tricampeón. El carro está con él. Ni por 20 millones, ni por 40 lo suelta. Si hay chance, hay que intentar. Voy con Alex a hablar con Timoteo. Bien, iré con el presidente de la liga. Esperemos que nos dé un lugar en la carrera. Timoteo, ¿gastaste 20 millones en este carro viejo? ¿Y solo lo tienes de adorno? Ni lo manejas, déjalo salir a rodar. Tú no entiendes nada. Tienes que poner atención. Este auto fue del gran tricampeón, el mismísimo Alexander. Timoteo no compró el carro, sino devoción a su ídolo. ¡Rum, rum, rum, rum! Este auto vale más que la mano de su esposa. ¡Cállate! No menciones a ese cobarde. Oigan, Desde hace 3 años, cuando el tricampeón fue derrotado por Benjamin y se retiró, Timoteo se enojó y se decepcionó con él. Este auto es más bien el recuerdo de Timoteo, del antiguo campeón, más que una colección. Eso es amor vuelto a odio. Vaya historia. Con razón, durante estos años, la gente ofreció fortunas para comprarlo. Y todos salieron con los tendones cortados. ya basta. Esta noche, autopsia de la muerte. 1 millón. ¿Van o no? Qué raro verlo tan animado. ¿Cómo nos vamos a quedar fuera? ¡Rum, rum, rum! ¡Ofrezco 40 millones! ¿Y tú quién eres? ¿Sabes dónde estás? Aquí se respetan las reglas al pie de la letra. Si falta tan solo 1 centavo, no saldrás de aquí caminando. Todos conocemos las reglas del rey de la ciudad del río. No se preocupe, le voy a pagar hasta el último centavo. Pero me lo voy a llevar. ¿Tienes ganas de morir en territorio de Timoteo? Todos en la ciudad del río saben que es su tesoro más preciado. No se va a vender por nada. ¡Rum, rum, rum! ¿Crees que Timoteo necesita dinero? Este carro era del tricampeón. Ganó 3 veces seguidas. Lo manejó él mismo. 40 millones, olvídalo. Ni por 80 lo suelta. ¿Tricampeón? Eso ya es historia vieja. Ahora manda el rey del automovilismo. Él pidió ese carro especialmente. Señor Timoteo, le aconsejo no se meta con el rey. ¿Me estás amenazando? En la ciudad del río y en todo el país nadie se atreve a amenazarme. Señor Timoteo, usted manda en el bajo mundo, eso es verdad. Pero todo eso es negocio sucio. El rey del automovilismo está destinado a reinar por sobre el mundo. Incluso aquel tricampeón que fue una leyenda, hoy no es más que un perdedor del rey. Ese Benjamin no es más que un pobre desgraciado. Comparado con el campeón, él no es nada. Siempre hay ganadores y perdedores. La era del tricampeón ya pasó. Señor Timoteo, ¿tiene sentido seguir aferrado a lo viejo? Claro que sí. Anastasia, ¿qué haces aquí? Señor Timoteo, soy Anastasia del Club Infinito. La verdad es que vine también por ese carro. Vaya, otra parejita buscando el lío. Parece que el señor se la pasó tanto tiempo en lo bajo que ya se le olvidó quién es. Vamos a adivinar qué va a hacer el señor con ellos. A los 2 tipos los van a sacar cargando. Y en cuanto a la chica... ¡Rum! Es bastante bonita.
Quizá quiera quedarse con ella. Ah, excelente. Hoy es un gran día. Cualquier escoria viene a hacer un escándalo aquí. ¡Ustedes! ¡Quiero que le rompan las piernas ahora! ¡Sí, señor! ¿Cómo te atreves, Timoteo? Estoy con el rey. Señor Timoteo, permítame explicar. Queremos este carro para correr el Gran Premio Basilique. ¿De verdad quiere que el carro del tricampeón siga empolvándose? Puras palabras. El Infinito es solo un clubcito casi en quiebra. ¿Y quieren correr en el Gran Premio Basilique? Sí. Escuché que ni un piloto tienen. No me digan que este mantenido va a correr. ¡Rum! Belleza, no te dejes engañar por ese tipo. ¡Puedo salvarte! Tú. Jefe, ¿qué pasa? ¿Conoce a ese niño bonito? Ni de broma. Llevamos años con el jefe. Si lo conoce, deberíamos saberlo. Jefe, no se deje engañar. Ese tipo solo es un mecánico barato. Ni siquiera califica para correr. ¡Rum, rum, rum! Oye, amigo, tu pinta es igual a la de mi mecánico. Así que eres un mecánico, ¿ah? ¿Un mecánico? Anastasia, ¿acaso sabes dónde estás parada? Traes a un mecánico a molestar en territorio del jefe. No se los va a perdonar. No venimos a molestar. Alex quiere entrar al Basilique. Esperamos que el jefe nos apoye vendiendo el auto. Ese tipo no tiene pinta de corredor. ¿Y quiere competir? Así es. Está mintiendo solo para sacar el auto. ¿Saben cuánto vale este carro? Él ofreció 40 millones. ¿Y cuánto tienen? ¿En serio? ¡Fum, fum, fum! ¿Ni siquiera tienen 40 millones y vienen a comprar? ¿Solo quieren problemas? Jefe, por favor créanos. Si está dispuesto a venderlo, el precio... intentaremos complacerlo bien. Anastasia, ¿acaso eres una ingenua o solo eres estúpida? ¿Acaso dices que eres más rica que yo? Tú... Escuché que a Infinito le quitaron el cupo para el Gran Premio Basilique y aún siguen soñando. A menos que pases la noche conmigo, quizás logre que los incorporen nuevamente. ¡Qué asco! Ni en tus sueños. Jamás voy a dejarte ganar. Entonces esperen a la quiebra. Mejor ya cállense. ¿Quieren el auto de ahí? Bien. Pero tienen que quedarse. Y van a tener que correr contra mí. ¿Ah? Si ganas, te llevas el carro. Si pierdes, es tuyo. ¿Estoy viendo bien? ¿De verdad lo están apostando? El señor pagó 20 millones por ese carro. Lo cuida más que a su esposa. Hoy sí lo puso en juego. Pues... Si eres tan generoso, subo la apuesta. Pongo 40 millones a que gana Timoteo. La fama de Timoteo como el rey del asfalto es leyenda en el underground. Ese mecánico no da pelea. Entonces no solo me voy a llevar el carro de a gratis, sino que me haré rico. Alex, olvídalo. Es una carrera ilegal. Aquí no hay reglas. Un error y mueres. Está bien. Acepto. Les explico las reglas. Esta es la pista de la muerte. Son 50 kilómetros. Es estrecha y peligrosa. No hay ni barandales. Cada año, montones de corredores acaban cayendo por este acantilado. Aquí no, hay normas. Todo queda grabado. El que llegue y dé la vuelta antes que nadie, gana. ¿Dónde está tu carro? ¿Una 86? ¿Estoy alucinando? Es pura chatarra. Una 86. ¡Qué risa! ¡Rum, rum, rum! ¿Acaso te crees Takumi o qué? ¡Pum!
¿Vas a retar al señor Timoteo con ese traste viejo? ¿Con ese carro vas contra mí? Muchacho, mejor busca otro vehículo. El Ferrari del señor Timoteo es edición limitada. El puro carro anda en más de 6 millones. Con las modificaciones, fácil supera los 10 millones. Y tu carcacha ni 100,000 vale. Con esa carcacha que ni a 100,000 llega, te vas a enfrentar al Ferrari del señor que vale más de 10 millones. ¿De verdad crees que eres su ídolo, el tricampeón? ¿Entonces corres? ¿O qué? Oiga, ese tipo se lo está buscando. No te molestes en convencerlo. ¿Está bien? Sí, acepto. Ten cuidado. Y si no se puede, busca otra forma. Tranquila. ¡Qué raro! Anda con todo hoy el señor. Debería ir por encima de los 250 kilómetros por hora. A esa velocidad, ese chavo no lo va a alcanzar. Mejor ve preparando el ataúd para ese mocoso. ¿Un mecánico que ni ha visto un carro top se lanza a la autopista de la muerte? Eso es. Muchos le dicen la pista de la muerte por algo. Es demasiado angosta, traicionera y sin una sola barrera. Y ahora es de noche. Para los que no conocen el camino, no tienen ni idea de lo que te espera en la siguiente curva. Muchos pilotos vienen cada año a intentar domarla. Pero como no conocen la ruta, vuelan por las barreras y caen al vacío. Solo el señor Timoteo la ha corrido 100 veces. Conoce cada curva de memoria. Hasta de noche, la domina fácilmente. ¡Brum! Alex va a ganar. Ya va a entrar a la primera curva. ¡Oh, increíble! Ese es el señor Timoteo. Pasó la curva como si nada. Si fuera ese mecánico, ya habría chocado contra la barrera. Qué raro. ¿Por qué no frena el mecánico? Ay, no. Es verdad que no frenó. ¿Se va a estrellar contra la barrera o qué? ¡Alex! ¡Frena ya! ¿Ese chavo seguro piensa que esto es una pista? Aquí afuera de la barrera no hay carril de emergencia. ¡Sino un precipicio! ¡Rum! ¡Otro loco! ¡Se va a perder aquí mismo! ¡Bien! ¡Mira! ¡Pero qué derrape! ¡Bum, bum, bum! ¿Ese tipo de verdad es mecánico? Esa jugada, quizás ni el señor podría lograrla. ¿De verdad ese tipo le va a ganar? ¡Imposible! El señor maneja un Ferrari carísimo. Si ese chavo le gana, me comería la pistola. ¡Genial! ¿Por qué conoce tan bien el camino? ¿Qué fue eso que pasó a madres ahorita? Una 86 pasó volando al Ferrari. ¿Qué? ¡No puede ser! Ni un experto cruza la autopista de la muerte así de fácil. ¡No es mecánico! ¿Quién es? ¡Dios mío! ¡Es una E86! ¡Ese avión va bajísimo!, ¿no? Alejandro llegó al final primero. El mecánico ya va de regreso. Y Timoteo ni siquiera se acerca al final. Oye, guapa. ¿Un monstruo de ese nivel y lo ponen solo de mecánico? ¿Quién dijo que solo es mecánico? Es nuestro piloto. Un verdadero piloto. ¿Ah? ¿Y ese ganó? Sabía que podías. ¡Imposible!
¿Te diste la vuelta a mitad del camino? ¿Cómo llegaste tan rápido? He perdido. Timoteo perdió de verdad. Un Ferrari de más de 10 millones perdió contra una E86. ¿Quién creería este suceso? Cómetela. Me duele el estómago. ¿Y por qué te retiraste en ese entonces? No me retiré. Solo quería descansar unos años. Bueno, ahora el carro es todo tuyo. O mejor dicho, vuelve a su antiguo dueño. ¿De verdad nos va a dar el carro? ¿Y la cuenta? ¿No se supone que él fue quien te cubrió? Timoteo, ¡era mi plata! ¡No le des el carro! Además, lo quería el rey. Si se entera que se lo entregaste, no te va a dejar ir. Quiero que le rompan las piernas. ¡Sáquenlo! No pueden hacerme esto. Trabajo para el rey. Soy tu papá. ¡Toma! 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 ¡Madre! El rey del automovilismo no te perdonará. Ve y dile a Benjamín que regresé. Todo lo que usurpó volverá a su legítimo dueño. Por cierto, ¿qué te dijo? Lo del dueño legítimo. Nada, olvídalo. Oye, maestro, ¿me vendes tu AE86? Te doy 1 millón. ¡No! 2 millones. Sin ninguna razón, solo me gusta. 2 millones y el auto es tuyo. ¡Trato hecho! Maestro, aquí hay 2 millones en esta tarjeta. Acéptelos. Con este auto legendario, yo también seré un rey. No. ¡Mis 2 millones de dólares! ¡Idiota! ¿Crees que cualquiera con una E86 es el rey? ¡Imbécil! ¡Gastaste más de 2 millones en un chasis! ¡Bum! Rompió el auto. No es nuestro problema. Adiós. Ya vámonos de aquí. Señor Timothy, ¿a dónde vamos? ¡Al Basílique! ¡El antiguo rey ha vuelto! ¡Loco! ¿Qué dice el señor Timothy? Habla cosas sin sentido. No sé. No sé si es tan importante como mis 2 millones. ¡Brum! Me pregunto cómo les fue. Si consiguieron el auto. En toda Ciudad del Río todos saben que Timothy es fanático del tricampeón Alejandro. A menos de que el tricampeón aparezca en persona, nadie le quitará ese auto. Dicen que Timothy es despiadado. ¿Y si le pasa algo a la señorita? Ese fracasado de Alex sí muere mejor. Pero si involucra a mi hermana, no se lo perdonaré. Llevan demasiado tiempo fuera. ¿Habrá pasado algo malo? Maldito mecánico. Quiere morir y llevarse a mi hermana. Prepara el regalo de bienvenida. Vamos a ver al señor Timothy. Enseguida lo hago. Señorita Anastasia por fin ha regresado. ¡Guau! ¿Es este realmente el auto del tricampeón? Señorita Anastasia, ¿cómo lo consiguieron? Todo gracias a Alex. Fue pura suerte. Ahora que tenemos el auto, solo queda esperar las noticias de papá. Papá, ¿qué tal fue? ¿Conseguiste el cupo? Yo no logré ver al señor Gordon. La señorita Anastasia se esforzó tanto por el auto, ¿todo fue en vano? Te lo dije. El señor Gordon es presidente. No podemos verlo cuando queramos. ¿Qué haremos ahora? ¿Simplemente nos rendiremos?
¿Será el destino el que quiere ver que fracasemos? Alejandro, ¿tienes alguna idea? Quizá pueda intentarlo. Mi padre es dueño del club y ni él pudo. ¿Qué hará un simple mecánico? Solo traerá problemas. Alex, ¿realmente puedes lograrlo? ¿Por qué no intentarlo? ¿Podría funcionar? Tiene sentido. Conseguimos el auto gracias a la ayuda de Alex. Si el presidente ve su talento, podría reconsiderar. De acuerdo. Bien, te dejamos a cargo. Mecánico inútil. No creo que el presidente desafíe a todos los accionistas por ti. ¿Te crees el tricampeón? ¿Qué? ¡Alex está remontando! ¡Alcanzó 2 minutos de desventaja! Así que eras tú. Señor Benjamín, no puede dejar impune a Timoteo. No solo me atacó a mí, sino que desafió abiertamente su autoridad. Y ese mecánico dijo que debe devolver lo que pertenece a su legítimo dueño. ¿Acaso él es el mecánico ahora? ¿Quién? Ese mecánico tiene habilidad. Hasta el rey clandestino Timoteo no pudo vencerlo. Pero, señor Benjamín, no se preocupe. Les revocaron su clasificación. Aunque tengan el auto, no entrarán al Gran Premio Basilic. No. Si estuviera Alexander aquí, ese viejo intervendría. Vayan a la liga inmediatamente y hagan lo necesario para que no recupere su clasificación. No se preocupe, señor Benjamín. Esta vez no lo defraudaré. Alejandro, ¿dónde estás? Desde tu partida, el Gran Premio Basilique se convirtió en herramienta para que Benjamín consolide su poder. Ni como presidente resisto más. Señor, la señorita Anastasia está aquí. Su padre no acaba de irse. ¿Por qué regresa? No la recibiré. Señor, la señorita trajo a alguien y solicita audiencia. Que no. ¿Qué busca con esto? No es difícil de imaginar. Solo quiere que restablezca su participación en el GP. Últimamente, varios accionistas de la liga apoyan a Benjamín. Mientras Alejandro no regrese, no puedo oponerme a toda la junta solo por ellos. Iré a rechazarlos personalmente. Y por cierto, ¿hay alguna novedad en la búsqueda de Alejandro? ¿Alguna pista? Movilizamos todos nuestros recursos, pero seguimos sin hallarlo. No hay rastro alguno. Olvídenlo. Este círculo vicioso no cesa. Necesito unos días de paz lejos de aquí. Alejandro, ¿crees que el presidente nos recibirá? Debe hacerlo. Ojalá no sea en vano este viaje. Temo que... tu viaje sí fue inútil. ¿Por qué apareces en todos lados? Como bien saben todos, Gordon es notoriamente terco. El Club Infinito es basura. ¿Cómo osan pedirle que los respalde? No es de tu incumbencia. En vez de rogarle a ese viejo, ¿por qué no me suplicas a mí? Si me pones de buen humor, le permitiré competir en el premio Basilic. Esto es la Liga del Automovilismo. Los asuntos los maneja el señor Gordon. ¿Qué te importa? No. Ese viejo anciano ya tiene las horas contadas. Es un inútil. ¿Tus piernas no aprendieron la lección? La liga está llena de don nadies que se cuelan aquí. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Saquen a este mecánico de inmediato! ¿Qué sucede aquí? ¿Qué está ocurriendo? Presidente, llega justo a tiempo. Unas ratas se colaron a la liga. Solo le ayudaba a sacar la basura. ¿Qué hacen aquí? Dile a Benjamín que su gente no es bienvenida. Le aconsejo que no rechace la mano de un amigo. Vengo aquí cumpliendo órdenes de Benjamín. El señor Benjamín dijo que ha trabajado duro para la liga durante años. Me envió específicamente para sugerirle que se retire. En sus sueños, Benjamín solo quiere apoderarse de mi posición. Mi retiro no le concierne. Si sigue así, haré que seguridad lo expulse ahora mismo. Presidente, soy Anastasia del Club Infinito. Tenemos un piloto excepcional que desea participar en el Gran Premio Basilique. Rogamos que le dé una oportunidad. Señorita Anastasia, retírese.
Muchos clubes desean competir en el Gran Premio Basilique. Si hago una excepción, sería injusto para los demás. Presidente, no es por interés propio. ¿Podría al menos conocer al piloto? No recibiré a nadie. Si insiste en molestarme, tomaré en consideración suspender al Club Infinito. Señor, nosotros... Ya no diga más. Yo te lo advertí desde antes. Si el señor Benjamín no habla, su club ni siquiera califica para el Gran Premio Basilic. Viejo, si ya decidiste no darles el cupo, pues échalos ya. Si el señor Benjamín está de buenas, te deja seguir como presidente un rato más. Me estás amenazando. ¿Algún problema? Llevo 30 años en este puesto. Ya me tocó enfrentar de todo. Ve y dile a Benjamín que un chamaquito meco como él no está en posición de decirme qué hacer. Eso no lo decides. El señor Benjamín ya reunió a todos sus socios. Con una palabra suya, te puede quitar la presidencia rápido. ¿Cómo? En tan poco tiempo ya logró mandar en todo. Entiendo que te aferras al cargo porque esperas el regreso de Alex. Pero ya es hora de ver la verdad. En todo el país y en todo el mundo, solo puede haber un rey, el señor Benjamín. Ese Benjamín no es más que un malagradecido. Si Alex no lo hubiera recomendado, ni habría calificado para el Basilique. Los tiempos cambian. Uno siempre quiere subir, ¿o no? Quien se meta con el señor Benjamín, que piense bien las consecuencias. Benjamín no merece ese lugar. ¿Por qué no te mueres, viejo? Ve y dile a Benjamín que haga todo lo que pueda. Quiero ver si puede tocarme un pelo. Señor, piénsalo bien. Muy bien, viejo. Ahora voy a llamarlo para que te quite de tu cargo. Presidente, ¿para qué discutir con un tipo así? Tú eres... Presidente, es el piloto de nuestro club. ¿Tú vas a correr en el Basilique? Así que tú competirás en el Gran Premio Basilique. Excelente. De inmediato, denle la solicitud. Presidente, habla en serio. Mantengo mi palabra. Solo él está calificado para el Gran Premio Basilique. Trae gloria a nuestro país. Gracias. Descuide, presidente. No lo vamos a decepcionar. Viejo, ¿estás demente? ¿Prefieres apoyar a un mecánico contra la asamblea de accionistas? No tienes ningún derecho a decirme qué hacer. Viejo inútil. Mejor reacciona. ¿Crees que aún mandas aquí? Soy el presidente de la liga. ¿Con qué autoridad me criticas? ¿Me golpeaste? ¿Qué esperan? El señor Benjamín está por controlar la liga. ¡Sáquenlos de aquí! Como presidente de la liga, si todavía me reconocen como autoridad, expulsen a este tipo ahora. ¿Crees que aún obedecen tus órdenes? ¿Qué hacen? Si me expulsan, haré que el rey del automovilismo los despida a todos. ¡Ah! Gracias por su confianza. No le fallaremos. Señorita, ¿podría dejarnos hablar en privado? Alejandro, ¿dónde estuviste todos estos años? Pensé que realmente te habías retirado. Solo tomé un descanso. Pero, ¿y qué fue lo que pasó? Benjamín saboteó mi auto y asesinó a mi padre. ¿Qué dices? Solo pensé que ese joven era ambicioso. Jamás imaginé que fuera tan despiadado. Si tu padre no lo hubiera acogido cuando niño, habría muerto en las calles. Ahora controla todos los recursos del automovilismo. Quienes se le oponen, quiebran o hasta desaparecen. Todo lo que hace, busca mantener su título de rey del automovilismo. No permite que nadie lo supere. Es cierto. Ahora extiende su influencia hacia mí. Solo tú puedes detenerlo. Confío en tu capacidad. Mi regreso no es solo para recuperar lo que es mío, sino para vengar a mi padre. Lo entiendo. Alejandro, esta es la inscripción para el Gran Premio Basilique. Desde este momento es exclusivamente tuya. Con tu talento, el mundo será tu escenario. Gracias. Ansío esto hace años. Señor Jason, despacio. Apenas te recuperaste. Es solo una herida leve, estoy bien. Me pregunto, ¿cómo le va Anastasia?
Papá, es obvio. El presidente lo rechazó. Si hasta usted fracasó, ¿qué lograrán ellos? Sí. No sé cómo recuperó Alejandro el auto de Timoteo, pero el presidente es terco como mula, a menos de que sea el tricampeón. ¡Ja! Si ese mecánico fuera el tricampeón, me como mi sombrero. Padre, regresamos. Señorita. Al fin de vuelta. ¿Cómo les fue? Por sus caras, seguro el presidente los echó. No importa. Si no resultó, buscaremos otra forma. Padre, obtuvimos la clasificación. ¿Qué? ¿En serio lo lograron? ¿Qué? ¿En serio lo lograron? Hasta el señor Gabriel fue personalmente y no pudo conseguirlo, señorita. ¿Cómo lo hizo? Claro que lo conseguimos. Aquí está el formulario. El presidente aceptó que participáramos en el Gran Premio Basilique. Así es mi hija ejemplar. ¡Qué bien! ¡Estamos salvados! Es el formulario oficial. ¡Puedo competir en el Gran Premio Basilique! Señor, ¿usted participará en la carrera? Este documento es para Alejandro. ¿Qué insinúa? Proviene del presidente para nuestro club. En todo el Club Infinito, ¿acaso hay alguien más preparado que yo para el Gran Premio? Pero... ¿y tu lesión? Esos rasguños sanaron hace semanas. Jason, es inaceptable. Esto pertenece a Alejandro. ¿Cómo te atreves a robar su derecho? Hermana, el presidente no se lo asignó a él. Además, es solo un simple mecánico de la familia. Todo lo que tiene nos lo debe a nosotros. ¿Qué mal hay en tomarlo en puesto? Jason, este lugar lo consiguió Alejandro con su esfuerzo. Padre, ¿no quiere ver a su hijo verdadero triunfar en el Gran Premio Basilique y llevar a nuestra familia a la cima del automovilismo? Bueno, padre, quedamos así. Debo participar en el Basilique. ¿Escucharon? La leyenda consiguió la clasificación para el Gran Premio del Viejo Terco. ¿En serio? Ese anciano nunca cede ante nadie. La leyenda lo convenció. Es impresionante. ¡Pum! Pero dicen que el hijo de la familia Gu robó el cupo. Quiere competir personalmente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué descaro! Ustedes, hagan algo por mí. Timoteo, ¿qué necesita? Sí, está bien. Y tenemos que hacer esto como dijimos. ¡Al diablo el título de rey! ¡Al carajo el tricampeón! Cuando participe en el Gran Premio, les demostraré mi verdadero nivel. ¡Ay! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Este mocoso me orinó! ¡Mátenlo! ¡Karma es el cuñado de la leyenda! ¡Lastimarlo sería contraproducente! Tranquilo. Sé cómo manejarlo. ¡Cabrón! ¿Cómo te atreves a robar la clasificación? ¡Maldito! ¡No quiero verte de nuevo! Señor, ¿está bien? Jason, ¿qué te pasó ahora? Señorita, anoche lo agredieron sin motivo aparente. ¿Cómo? Con estas heridas no podrá competir. Manada de animales, si los encuentro no saldrán impunes. Como estás lesionado, que Alex participe en el Gran Premio Basilique. Papá, es el Basilique. Me esforcé tanto para clasificar. Hermana, di algo a mi favor. Jason, concéntrate en sanar. Respecto al Gran Premio, Alex tomará tu lugar. Esto es... Bienvenidos al Gran Premio Basilique, la famosa pista del diablo. 109 kilómetros de longitud, superficie pedregosa y peligrosa junto a acantilados con curvas infinitas. Recorrerla no solo prueba los autos, sino la habilidad de los pilotos. ¿Cuál de los conductores será el que llegue primero a la cima del Olimpo del automovilismo? ¡Estemos atentos! ¡Wow! Así que este es el Basilique. Esta edición es diferente.
Está organizada por la Alianza Mundial. Para este evento se prepararon por 3 años. Cambiaron el formato de carreras tradicionales a rally. Los participantes son élites de múltiples países. Cada piloto tiene habilidad equiparable al rey del automovilismo. Esta competencia será una batalla feroz. Alex, sé que puedes lograrlo. Gran Premio Basilic. Debí ser yo quien disfrutara este honor. No esperaba que osaras venir al Gran Premio Basilic. ¿Ese viejo de verdad les dio el pase a ustedes? El presidente ve a futuro. Eso no lo entiende un patán como tú. Chismosa bocona. No me digan que creen que esta carrera está fácil. Todos los que corren en el Basilic son pilotos top de fama mundial. Él solo es un mecánico barato. Correr en el Basilic es buscar la muerte. Johnson, esto no es asunto tuyo. Confiamos en el talento de Alex. Y te tengo que corregir en algo. Alex ya es piloto oficial del Club Infinito. Es un piloto de verdad. Ya no es un simple mecánico. Así se habla. ¡El rey del automovilismo! ¡Es el mismo! ¡Lo vi en la tele! ¿Qué hace el rey aquí? No olvides que ahora Johnson está con él. Seguro planea algo sucio. Señor Benjamin, ¿qué hace aquí? Poner a un mecánico en el Basilique ensucia esta pista tan respetada y humilla a absolutamente todos los pilotos. ¿Cómo se atreven a hacer algo así? Señor Benjamin, aunque es el rey, Alex es nuestro piloto ahora. No tiene derecho a insultarlo. ¿Derecho? Hablando de eso, quizá yo soy el único que puede decirle algo en el mundo entero. O sea que... yo soy el único que aún queda, ¿no? ¿O me equivoco? Mi querido hermano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hermano? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede Alejandro ser el hermano del rey? Señor Benjamín, ¿está seguro? ¿Ese mecánico es su hermano menor? Pero ¿cómo podría el hermano del rey del automovilismo ser un simple mecánico aquí? ¡Exacto! Cuando la señorita lo encontró, vivía en las calles, casi muere de hambre. Esperen. Corre el rumor de que Benjamín y el tricampeón son hermanos de sangre. Si Alejandro es su hermano, entonces él sería el legendario tricampeón. Por eso conoce tanto de carreras. Es el tricampeón del Basilic. Dios mío. ¿Estoy soñando? ¿El legendario tricampeón del Gran Premio Basilic es el mecánico al que siempre despreciábamos? No puede ser. ¿Cómo puede ser el tricampeón? No parece tener aura de campeón. Ya entiendo por qué el presidente y Timoteo lo valoran tanto. Alejandro, ¿eres el tricampeón? ¿De verdad eres el tricampeón, Alejandro? Perdón por ocultártelo tanto tiempo. No importa. Sabía que regresarías. Caer de ser un campeón glorioso a un mecánico despreciado. ¿Cómo soportaste ese descenso? ¿Cómo te sientes, Benjamin? Esto es entre tú y yo. No arrastres a otros. Parece que la relación entre estos hermanos es pésima. Hasta un niño lo notaría. Pensé que eran genios complementarios, pero son enemigos mortales. Te lo advertí bien. Tomaría todo lo tuyo. Destruiría lo que no pudiera poseer. Y solo mírate ahora. Sin tu corona de campeón, nadie te respeta. Yo sí. Anastasia, no creas que por clasificar podrás desafiar al señor Benjamín. El señor Benjamín puede destruirlos a todos con una sola palabra. Alto. Bien, te daré una oportunidad. En el Gran Premio Basilique aplastaré todas tus ilusiones. Señor Benjamín, lo sobreestima demasiado. Me temo que no llegarán ni siquiera a clasificar en Basilic. Johnson, ¿qué insinúas? No me digas que ni siquiera tienes copiloto. Lo subestimé demasiado. Sin un navegador no se puede competir. Vinimos para nada. Estamos perdidos. ¿Dónde conseguiremos un copiloto a última hora? Si Jason no estuviera lesionado, habría oportunidad. Seré el copiloto de Alejandro. Aquí suenan a gente de Low Country. Ellos continúan con sus peleas internas. Por lo que se escucha, consiguieron un mecánico nuevo para competir. ¡Qué asco! Este premio es una competencia sagrada. ¿Y dejan competir a ese desgraciado? Es un insulto para nuestros pilotos. Encima, tiene a una mujer de copiloto. Land Country está tan desesperado que pone a mujeres en deportes peligrosos. Sus hombres son unos sucios.
Pero sus mujeres, ¡qué delicia! Cuando gane el gran premio, haré que esa muñequita me atienda personalmente. ¡Ah! Esas hembras nacieron para satisfacernos. Anastasia, ¿de verdad correrás con Alejandro en esta competencia? Papá, no te preocupes, confío en Alejandro, no me pondrá en riesgo. Temo que entres a la pista y no regreses. El Gran Premio Basilic eligió esta pista del diablo precisamente por su extrema dificultad. Pilotos que desconocen el recorrido caerán rápidamente. Solo grandes campeones como el señor Benjamín pueden dominarla. Durante 3 años he desafiado esta pista innumerables veces. Conozco a la perfección cada centímetro y cada curva de aquí. ¿Qué te hace pensar que puedes vencerme? Lo veremos. Sigues igual de arrogante. Bien, veré cómo te estrellas y te ardes. La carrera está por comenzar. Vayamos a la pista. ¡Rey del automovilismo! 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 ¡Rey! Señor, ganaremos juntos el Gran Premio Basilic esta temporada. Jaden, escucha. Ese mecánico nos amenaza, pero el rey del automovilismo de su país es complicado. Debemos ser precavidos. La gloria del Gran Premio Basilic pertenece a nuestra nación. Alejandro, ¿ganaremos? Sí. Confío en ti. ¿Podrá Alejandro lograrlo? No importa si no vence al rey del automovilismo, pero no puede quedarse detrás de un corredor extranjero. Debe luchar por la victoria. Es una pista de gravilla. Acelerar en terreno desconocido podría causar un choque. El extranjero nos presiona, pero no veo el auto de Alejandro. Tras años sin competir, ha perdido su ventaja. En cuanto al extranjero, no me alcanzará. ¿Pero qué? ¡Velocidad! ¡Su habilidad es impresionante! ¡Maldito corredor del país del loto! Jaden, mantén la calma. Busca cómo adelantarlo. ¡Sí! ¿Qué pasa? No, nada, concéntrate. Ese es el auto extranjero. Hay que adelantarlo. ¿Qué sucede atrás? Es el mecánico del país del loto. ¡Diablos! ¿Un mecánico se atreve a seguirnos como profesionales? ¡Vergüenza! ¡Una burla! Oye, Jaden, adelántalo primero. ¡Lo sacaré de la pista! ¡Ah! ¡No! ¡Canallas! Intentaron bloquear a la señorita. Sin la reacción de Alejandro, los habrían despeñado. Hay acantilados adelante. De haberlos forzado, estarían muertos. ¡Malditos extranjeros! ¡Juegan sucio! Quedó claro que no tiene nivel. El tricampeón de antes resultó no ser para tanto. Alejandro, ¿sí puedes o no? ¡Esos extranjeros se pasaron! Si de verdad es capaz, ¿por qué no lideró al principio? ¿Ah? Parece que el campeón del Basilic va a ser el señor Benjamín. ¿Qué basuras son? ¿Quieren sacarnos de la pista? No podemos seguir bloqueados. Alejandro, haz algo. Agárrate fuerte. ¿Qué vas a hacer? ¡Ese mecánico sí que sabe manejar! Pero eso es pura suerte. Jaden, ya viene la curva. Sácalo del camino. ¡Ya lo sé, no me digas!
rebasa! ¡Imposible! ¿Cuándo nos arrebasó? ¡Carajo! ¿Está loco? Oye, Jaden, frena ahora. ¡Hay un barranco! ¡Nos vamos a caer! ¡Carajo! ¡No puedo frenar! Alejandro, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, tranquilo. Tiene una curva. Nos vamos a estrellar. ¿Alejandro no quiere vivir? Aún no frena, la curva ya viene. ¿Quiere tirarse al precipicio? Está loco de verdad. ¿Quiere acabar junto con esos extranjeros? ¡Alejandro! ¡Frena! ¡Frena ya! Maestro, Alejandro y el piloto extranjero están bloqueados. Me temo que va a chocar. ¡Jaden! ¡Frena! ¡Frena ahora! ¡Malditos de Low Country! ¡Si quieren morir, no nos arrastren! ¡Alejandro! ¿Por qué no frenas? ¿Quieres despeñarnos con ese extranjero? No, Alejandro no parece ser tan imprudente. Tal vez tiene otra estrategia. ¿Qué otra movida podría tener? La curva se acerca y sigue acelerando. Con esa distancia no hay nada que hacer. Si se estrellan juntos, le ahorrarán el trabajo al señor Benjamín. ¡Alejandro! ¡Frena en la curva! ¡Agárrate fuerte! ¡No! ¡No! ¡Malditos bastardos! ¡Los perseguiré hasta como fantasma! ¡Santos cielos! ¿Cómo es posible esto? Esa precisión. ¿Cómo lo hizo? No arriesga su vida. Es pura locura. Un mínimo error a esta distancia y terminará como el corredor extranjero. Con razón es él el tricampeón histórico. Y es que maneja con las tripas. Dejó atrás al extranjero. ¿Y qué? Fue solo suerte. Sí, eso es suerte. ¿Por qué no lo intentas tú? En la pista la habilidad decide. Benjamín ya tiene una gran ventaja. ¿Ah? Tras esa maniobra, seguro dejó a Alejandro comiendo polvo. Maestro, el corredor externo chocó. Ese Alejandro es rival complicado. Incompetentes. Pero ganamos tiempo muy valioso. Al menos tenemos ventaja. ¿Cierto? ¿Cuánto falta para la meta? Viene el tramo montañoso. Tras eso queda la recta final de 10 kilómetros. Creí que todo había terminado. Estamos muy rezagados. Debo acelerar. ¿Ya es tarde para bajarse? ¡Auxilio! Alejandro está muy atrás. Con esta brecha, ni un milagro lo salvará. Está por entrar al tramo más peligroso. Curvas cerradas en la montaña, sin barras de seguridad. Para tomar las curvas debe frenar, pero si reduce velocidad con este retraso, no tendrá esperanza. ¡Benjamín ya entró a la montaña! Las habilidades del rey del automovilismo son insondables. Atraviesa esta traicionera pista montañosa como si nada. Esta ruta, Benjamín ha recorrido cientos de veces. Conoce cada curva como su palma. No se puede comparar. Sí acabó. Totalmente acabado. Este camino es complejo. A esta velocidad no tomaremos las curvas. ¡Hay que reducir! Entiendo. ¡No te dije que redujeras! ¡Y ahora aceleras más! ¡No podremos tomar esta curva! ¡Sí podremos! ¡Déjenme salir! ¡Frena! Se aproxima a la curva. ¿Por qué Alex no frena? Lo que quiere es adelantar aquí. Es imposible. A esta velocidad, ni siquiera controla el auto, ni hablar de adelantar. ¡Está loco! El tipo perdió la cabeza. ¿Pretende adelantar en este punto? En una montaña tan complicada, hasta Benjamín debe reducir. Este chico no frena, acelera en la curva. Hasta parece que se quiere matar. Se acabó. Definitivamente. ¡Frena ya! Ya estamos muy rezagados. La próxima curva es nuestra única oportunidad. ¡Eso no significa jugarnos la vida!
¿Acaso es el legendario derrape mortal? No. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede...? A esa velocidad, hacer derrapes tan precisos es muy difícil. Solo él podría lograrlo. ¿Alejandro intentará adelantar en esa carretera montañosa? Eso es imposible. ¿De dónde saca esa habilidad? Docenas de autos han volcado en estas curvas. ¡Es imposible que sobreviva! ¡Sigo viva! ¿Cómo lo hiciste? Agárrate bien. ¡Los alcanzamos! ¡Maestro! ¡Nos está alcanzando! ¿Cómo lo está logrando? ¿Qué? ¿Acaso ese loco quiere intentar adelantar en esta clase de vía? La gente apenas frena aquí y él acelera más. Subestimé sus habilidades. Maestro, si seguimos así, nos superará. Calma. La última curva está cerca. Después de ella vienen los 10 kilómetros finales. El ganador del Gran Premio Basilica seré yo. ¡Ya casi los alcanza! Hasta esa diferencia logró recortarla. ¡Qué velocidad! La de Alejandro. A este ritmo, tal vez puede rebasar. ¿No es pronto para cantar victoria? ¿Y qué si los alcanza? Benjamín ya salió del tramo difícil. Ahora solo le quedan 10 kilómetros limpios. En esta parte, ya no gana el más hábil, sino el mejor carro. Lo que pueda dar el carro decide la victoria. El del señor Benjamín está armado con los mejores componentes del mundo. Es el más rápido que existe. Fuera del tramo de montaña, ya no tendrá que contenerse. La copa de esta carrera ya la tiene en la bolsa. El de Alejandro también es de los mejores, pero comparado con el del rey, todavía le queda corto. Maestro, estamos en la recta final de 10 kilómetros. Alejandro viene muy atrás. Si seguimos acelerando, seguro cruzamos la meta. No pensé que los alcanzaríamos, pero seguimos atrás. Aún no termino. Ya pasamos el único tramo de la montaña. Ahora solo queda recta, unos 10 kilómetros. Desde aquí no se trata de técnica, sino de potencia y aguante. El carro de Benjamín es mejor que el nuestro. ¡No lo vamos a alcanzar! No necesariamente. ¡Maldita! ¿Qué está pasando? ¿Son las modificaciones de Alejandro? ¡Esto parece un avión! ¡Es imposible! ¡Va tan rápido! ¡Más rápido que el rey del automovilismo! ¡Nunca me vi manejar así! Con razón lo llaman el tricampeón. No podemos medirlo con lógica normal. Ese tipo acelera tanto que casi despega. ¡Miren! ¡Alejandro realmente está alcanzando! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? ¿De dónde sacó esos artilugios? ¿Esto es un auto de carreras? Si continúa así, nos arrebasará. ¡Imposible! ¡Casi llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rey del automovilismo! ¡Alejandro, vas demasiado rápido! Maestro, no podemos, nos alcanzará. ¡Cállate! ¡Yo soy el rey de carreras mundial! ¡El campeón puedo ser yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
ve! ¡Lo está adelantando! ¡Lo está adelantando! ¡Realmente lo hizo! Esto es imposible. ¿Cómo es posible? Están casi en la meta. A esta velocidad cruzará la línea de meta en cualquier momento. Se acabó. Señor Jason, ¿qué sucede? Alexander está por ganar. ¿No deberíamos alegrarnos? La meta está tan cerca. ¿Por qué no reduce la velocidad? Recuerdo que 2 metros tras la meta hay un acantilado sin barandilla. Si cruza esta velocidad, caerá al precipicio sin duda. Exacto. Ese sprint final de 10 kilómetros no solo prueba el auto, también el valor del piloto y control del acelerador. Es demasiado arrogante. ¿De qué sirve liderar así? En lo que resta de carrera debe reducir la marcha. Hay una zona de amortiguamiento de 2 kilómetros entre la meta y el acantilado. Pero esa velocidad no va a frenar. Si cruza la meta a esa velocidad, se caerá directo al abismo. Pero si frena ahora, definitivamente lo rebasarán. Perderá sin remedio. Esta es la verdadera prueba de los 10 kilómetros. Cuestión de vida o muerte. La decisión depende totalmente del piloto. No podemos ganar, maestro. ¡Imposible! ¡Jamás perderé! ¡Maestro, disminuya! Faltan menos de 5 kilómetros, pero si no frena, caeremos al acantilado. ¡Cállate! ¡Jamás perderé! ¡No! ¡Alexander, frena! Estamos a menos de 5 kilómetros de la meta. Si no reducimos, iremos al precipicio. No puedo frenar. ¿Qué? ¡Solo aceleras más! Porque Alexander no reduce la velocidad. Benjamín también está acelerando. Si Alexander frena, lo va a rebasar. ¡Están locos! ¡Arriesgan sus vidas por ganar! ¡No podemos acelerar más! ¡Moriremos! ¡Maestro! ¡Es demasiado tarde! ¡Suéltelo! ¡Maestro! ¡2 kilómetros! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡El Gran Premio Basilic! ¡Sí! 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 ¡Ganamos, señorita! ¡Lo logramos! Imposible. ¿Cómo pudo perder el señor Benjamín? ¡Esperen! Alexander está a punto de caer. ¡Alexander! ¡Vamos a morir! ¡Se acabó! ¡Esta vez sí morirán! ¡Están al borde del acantilado! Ah, ¡los frenos no responden! ¡Es un suicidio! ¿Con tan poca distancia sigue a máxima velocidad? Si no muere él, ¿quién lo hará? ¡Alexander! ¡Vamos a morir! Maestro, perdimos limpiamente. Tú fuiste quien lo provocó, así que acepta la muerte. ¡Señorita murió tan trágicamente! ¡Cállate! Al menos demostraron su valor al mundo. ¡Estúpidos! ¡Totalmente imbéciles! ¿Desperdiciando sus vidas por un campeonato? ¡Absolutamente ridículo! Han nacido sin vergüenza. ¡No entiendes nada! ¿Sabes lo que esta carrera realmente significa? Es una rendición para él mismo. Y más aún, es para honrar a su padre. ¿Qué? ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Milagro! ¡Es un puro milagro! ¡Felicitemos al señor Alejandro por ganar un premio Basilique! ¡Es el único que venció a la autopista de la muerte! ¡Es el rey con todo el mérito! Papá, lo logré. Alejandro, ¿sigo viva? ¿Estoy soñando o qué? ¡Rey del automovilismo! ¡Rey del automovilismo! ¡Rey del
automovilismo! ¡Señorita! ¿Está bien, señorita? Imposible. Yo soy el rey. ¡Es imposible que pierda! Benjamín, estás cegado por el poder y la ambición. Nunca vas a entender lo que realmente vale ese título. ¡Y todo por tu culpa! Si papá no hubiera tenido prejuicios, yo no estaría donde estoy ahora. ¿Sabes por qué papá tuvo el accidente? Sí, porque él se lo buscó. ¡Te equivocas! Ese día fue tu cumpleaños. Iba a comprarte un pastel cuando ocurrió eso. ¡Jamás te consideró alguien de fuera! ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¡Suéltenme! ¡Soy el rey de las carreras! Ya pasé a las autoridades tus crímenes de estos años y las pruebas de que mataste a papá. Ahora la justicia te espera. En la cárcel. Pídele perdón a papá con el tiempo de sobra. Señor Alejandro, ¿unas palabras después de ganar el Gran Premio Basilique? Ya volví.